lo que me motiva más compartirles, para partir después lo quiero conectar, pero es una cierta comprensión de lo espiritual, que es un poco lo que estaba contando acá, de la espiritualidad. Que hay tanto de comprenderlo, pero un referente es recordar que Chogyam Trungpa, maestro budista, maestro Pancho Varela, dice: Occidente ve al budismo como religión en circunstancias que el budismo es una psicología. Y esa cuestión es súper interesante como referencia. Entonces, la mirada que yo les quiero ofrecer es que la espiritualidad es psiquismo. Pero la espiritualidad entonces es psiquismo en su grado más refinado. Es decir, que el universo contiene psiquismo y contiene organismo. Y el psiquismo podemos verlo como una vertical que está desde el grado más deteriorado hasta el grado más sublime concebible. Y ahí entonces hay un continuo que esta parte más abajo del ser humano, atraviesa al ser humano y llega hasta lo que sea concebible como ser superior. Es psiquismo. Entonces, el psiquismo del ser humano es un psiquismo que está en este momento, o desde siempre, desde el mito del pecado original, está degradado respecto de su normalidad. Nuestro psiquismo funciona fallado o mal funcionante respecto de su funcionamiento normal. Entonces, nuestro psiquismo, personalidad, es, por decirlo de alguna manera, más material, más rígido, más fragmentado, menos inteligente que nuestro psiquismo normal. Si los seres humanos estuviéramos al nivel de nuestro psiquismo normal, no existirían los problemas que se dan entre los seres humanos. Pero es recién a nivel de un psiquismo normal para el ser humano. Y de allí hay la posibilidad de una elevación de la sutileza o calidad del psiquismo hasta lo que podamos concebir hacia arriba. Entonces, si nosotros decimos, por ejemplo, cuando tú dices el siloísmo no es religión, es que ¿qué pasa? La religión no es espiritualidad. No. Las religiones son formas de guiar y de conducir a los seres humanos desde la referencia a lo superior, pero las religiones pueden tener ellas mismas un psiquismo inferior o un psiquismo superior y por lo tanto una espiritualidad inferior o una superior. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en la Iglesia Católica de la Inquisición, es el peor de los psiquismos a un nivel muy subhumano, o sea, al nivel de la mayor degradación del psiquismo humano. Y si pensamos otro momento, como la Iglesia de los derechos humanos y de la solidaridad, el psiquismo que está habitando a la Iglesia en ese momento, o a la religión católica, es superior. Y las religiones entonces pueden subir o bajar en su cualidad espiritual, pero en sí no son espiritualidad, porque espiritualidad es el psiquismo que contiene. Entonces ahí hago esta primera conexión con la política. La política, entonces, al igual que la religión, contiene un psiquismo promedio o un psiquismo de nivel, y entonces existe una política más elevada psicológicamente y una política menos elevada, una política más degradada y una política menos degradada. Y esta imagen que les comparto de la espiritualidad habla entonces de la posibilidad de un continuo y también de la posibilidad de que cualquier manifestación humana tiene la potencialidad de ascenso o descenso y está en algunos momentos más elevada psicológicamente o menos elevada. En general,
las manifestaciones humanas y todas estas, religión, política, economía y todo, en tanto manifestaciones humanas, están en un rango que está toda por debajo de la normalidad o por debajo del cero, en tanto el ser humano está por debajo de la normalidad o debajo del cero, en cuanto a nivel psicológico. Y para reforzar esta idea de que la espiritualidad es la sutileza del psiquismo, les planteo lo siguiente. ¿Qué es psiquismo? Psiquismo son las funciones del ser humano y son mente, emociones y conducta. No hay vuelta que darle. La organización del universo, la complejidad del universo, las interrelaciones del universo contienen una inteligencia muy superior a la del ser humano. No hay vuelta que darle, podemos conversarlo, pero... Y el hacer, o la conducta, el hacer del ser humano construye maravillas como aviones y satélites espaciales y construye civilizaciones, pero no construye un universo. O sea, el hacer del psiquismo de la divinidad es superior en hacer, es superior en contenido mental y es superior en sentimiento, pues contiene el amor o la incondicionalidad emocional. Entonces, de esta manera, que me parece que es sencilla de visualizar, nosotros podemos ver que la comprensión humana de la divinidad está diciendo que visualizamos a Dios como psiquismo, con atributos del psiquismo. Por consiguiente, entonces, es como una visualización de que lo espiritual, siendo el creador o el ser superior, el más sutil, el que tiene un psiquismo más sutil, crea como la relación de continuidad en todo lo creado y en todas las manifestaciones de una suerte de escalera al cielo o de ascensor, donde nosotros como seres humanos, cualquier manifestación nuestra y las manifestaciones superiores, o sea, podemos pensar en los maestros espirituales como un psiquismo entre el ser humano promedio y la divinidad, en algún punto. ¿Sí? Más elevado su psiquismo que el del ser humano, menos elevado que el de la divinidad. Y ahí está esta gran distinción entre los maestros espirituales que se forman por su propio desarrollo personal y los que se les llaman avatares o enviados de lo alto, que es una distinción a la que yo no tengo acceso de comprenderla, pero que también podría haber otra distinción de grados de psiquismo. Entonces, esa es una comprensión que comparto, que tengo, que se me aparece de esa manera. O sea, no es que esta idea no la leí explícitamente, pero a nosotros se nos arman ideas cuando vienen como luces o influencias de distintos lados, y hasta hace poco esta lectura de plantear el budismo como una psicología me arma esta cierta conexión. Entonces, eso es una manera de comprender la espiritualidad que nos involucra a todos y la hace como sencilla y asequible y permite todos los planos. Y bueno, y política, entonces, política estaría en esta misma posibilidad, y ya mencioné antes que la política puede ser psicológicamente más sana o menos sana. Y la idea de continuo habla de que el trabajo que nosotros en general compartimos, que es como que nos posicionamos en una intencionalidad de mejoramiento de la realidad humana, la propia y la ajena, porque también en esto, cada uno de nosotros también está en un punto de esta verticalidad y está más elevado o menos elevado en su sutileza psicológica. Pero dentro de lo que nosotros tenemos como motivación de aportar a los demás, el aportamiento mayor pasa, primero como cuando se dice, o sea, lo contrario predica pero no practica.
tenemos que practicar. Es decir, no hay aporte que podamos hacer que no pase por la sutilización de nuestro psiquismo, la espiritualización de nuestro psiquismo. Es decir, lo que entendemos normalmente que no podemos dar más de lo que somos. Entonces, el trabajo interior de sanación de nuestro psiquismo es lo que nos va a permitir chorrear, como se dice en economía, o sea, aportar su utilización del psiquismo a otros. Yo estoy participando en un taller de análisis de la democracia con políticos y con gente de las ciencias sociales, y una de las cosas que yo le he compartido es que, mira, en teoría y en el discurso, todos están diciendo la falta de, o sea, el deterioro de los valores en la política. Y sin embargo, en 40 años que yo intento aportar sanación psicológica a los políticos, ninguno ha dicho nunca, yo tengo algo de elitismo, yo en algo he abusado, yo en algo soy autoritario. No hay ninguna declaración personal que asuma un grado de su psiquismo que reconozca sus debilidades. No hay. Y por ejemplo, como anécdota, porque como yo también he funcionado en el mundo político, he trabajado en municipio, en intendencia, en Secretaría General de Gobierno, hubo un momento en que los políticos cacharon esta cuestión del discurso de que hay que escuchar a la gente. Y era lo más chistoso del mundo, porque ellos iban a la base social, daban una charla de 1 hora sobre la importancia de escuchar a la gente y se iban. Y es así. O sea, es como que los políticos están dedicados al hacer y organizar lo material, lo administrativo, externo, pero tienen cero noción de que su mundo interior, que la calidad de su psiquismo, tenga algo que ver en cómo hacen su función. Entonces, la conexión para mí entre espiritualidad y psiquismo, entre espiritualidad, perdón, y política, es requerimos intentar aportar salud psicológica a la política. Es como en una frase muy característica de San Agustín, que decía, ama a Dios y haz lo que quieras. Y lo que significa esa frase es que si nosotros somos psicológicamente sanos, no necesitamos normas, porque nuestro actuar desde un psiquismo sano es sano y no requiere normas restrictivas. Entonces, psiquismos más sanos de los políticos hacen como consecuencia que su obrar en el espacio de la política, su legislación, su vínculo con la gente, etcétera, etcétera, sea más sano. Y no pasa por la construcción de ideas, porque las ideas son lo más fácil del mundo, está plagado de buenas ideas, todas las buenas ideas ya existen. Y si no se toman o ocupan, es porque hay psiquismos que no son capaces de acoger e implementar las buenas ideas que existen. No es que los políticos sean necesariamente menos sanos o mucho menos sanos que la población promedio. O sea, en todos los espacios y en todos los niveles organizativos y en todos los tipos de asociaciones, nosotros podríamos tener el mismo planteamiento de que el psiquismo del ser humano promedio en general está por debajo de su normalidad. Entonces no es los políticos inferiores a la media de la población, pero por cierto en ningún caso los políticos superiores a la media de la población en cuanto a nivel psicológico. Tan solo que los políticos
tienen más impacto. Un político que sane bastante en su psiquismo produce potencialmente mucho más bien que una persona que sane, Que no es... porque su hacer, la escala de su hacer, no tiene tanto chorreo. Claro. Igual tiene todo el valor del mundo, porque una persona que sana puede sanar a 10, a 20, a 30, a 50, a 100 a su alrededor. Pero si los políticos dictaran una ley que realmente favorezca a todos los temas típicos de salud, medio ambiente, el impacto es mayor. Y entonces por eso que está la motivación, mi motivación por dirigir como la intencionalidad, hacia la política. Claro, hacia el sujeto político. Claro. Hacia el sujeto político. Eso. Gracias. De nada.